Emily Gardner se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador, como siempre había hecho en los últimos 5 años. Quería disfrutar del silencio antes de que empezara el alocado día siguiente. James, su marido desde hacía 3 años, dormía plácidamente a su lado. Le tocó suavemente el pelo antes de salir de debajo de las sábanas, mientras la cafetera gorgoteaba en la cocina de su acogedor piso de los suburbios de Boston. Emily echó un vistazo a su correo electrónico. 32 mensajes nuevos, la mayoría relacionados con Verdant, su restaurante. Vendedores, asuntos de personal, reservas para el próximo fin de semana. Todo requería su atención. A sus 28 años, Emily era propietaria de uno de los restaurantes de más rápido crecimiento de la ciudad. Verdant se especializaba en cocina de temporada con productos locales, y a los 2 años de su existencia ya se había ganado su primera estrella Michelin. El camino hacia este éxito fue largo y espinoso, pero Emily nunca se quejó. Sus padres tenían un pequeño restaurante familiar en Providence. Desde los 16 años ayudó en la cocina y a los 18 ingresó en la escuela de cocina. Tras graduarse, trabajó en varios restaurantes conocidos, empezando desde abajo. Ahorraba hasta el último céntimo, soñando con abrir algún día su propio local. La herencia de su abuela, ya fallecida, y sus ahorros le permitieron hacer realidad su sueño. Por supuesto, hubo nervios, noches sin dormir y un miedo constante al fracaso, pero Emily lo sobrellevó. A pesar de que el negocio de la restauración en Boston estaba saturado, Verdant encontró su público y rápidamente se hizo popular. James conoció a Emily cuando Verdant abrió sus puertas. Le fascinó no solo la belleza de la propietaria, sino también su pasión por el negocio. Habiendo trabajado él mismo como asesor financiero para una gran empresa, entendía lo que significaba construir una carrera. «Buenos días, adicto al trabajo», murmuró, entrando en la cocina y abrazando a Emily por detrás. «¿Cuántos correos has mirado?» «Un tercio», sonrió ella tendiéndole una taza de café. «Mike vuelve a tener problemas con el horario de la cocinera. Pensé en pasarme antes para solucionarlo. Eres increíble», le dio un beso en la cabeza. «Por cierto, mamá llamó anoche. Quiere que vengamos este fin de semana». Emily se puso tensa, pero intentó no mostrarlo. «¿En serio? ¿Qué has dicho?» «Que estamos muy ocupados, pero ya conoces a mamá, no cejará en su empeño». Eleanor Ford era la única nube oscura en el horizonte de su feliz vida familiar. Desde el principio de la relación, la hija de restauradores pobres no encajaba en su idea de una pareja digna para su hijo. Una vulgar camarera, así llamaba a Emily tras sus ojos. Cuando James anunció su compromiso, Eleanor los felicitó fríamente y pronunció una frase que Emily no pudo olvidar. «Espero que mi hijo no te mantenga el resto de tu vida». James intentó explicarle a su madre que Emily tenía un restaurante y que tenía mucho éxito, pero ella se limitó a ignorarle. Una pequeña cafetería que está a punto de quebrar no es motivo de orgullo. Tras varios comentarios de este tipo, Emily decidió no divulgar sus éxitos profesionales en presencia de su suegra. Y con el tiempo, se convirtió en un acuerdo tácito entre la pareja: nunca hablar de los negocios de Emily en presencia de Eleanor. «¿Le decimos la verdad?», preguntó James un día después de una visita particularmente desagradable a sus padres. «¿Sobre el Verdant? ¿Sobre la estrella Michelin, sobre todo?» «¿Por qué?» Emily se encogió de hombros. «Ya encontrará la forma de menospreciar mis logros. Prefiero que piense que soy un ama de casa en paro. Me da igual». Pero eso no era del todo cierto. A Emily le dolían las constantes pullas de su suegra, aunque había aprendido a ocultar sus sentimientos. Sonó el timbre. James la abrió, dejando pasar a Eleanor, que ni siquiera le había avisado de que venía. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» James puso cara de sorpresa. «Necesito una excusa para ver a mi hijo». Eleanor entró,
mirando el piso con ojo crítico. Pasaba por aquí y pensé en pasarme. No me has devuelto las llamadas sobre el fin de semana. He estado ocupado, mamá, suspiró James. Los dos hemos estado ocupados. Eleanor entró en la cocina donde Emily limpiaba apresuradamente el café derramado. «Oh, Emily, estás en casa. ¿No estás trabajando?» Había sarcasmo en su voz. Sabía perfectamente que no creía que su cuñada tuviera un trabajo fijo. «Buenos días, Eleanor», sonrió Emily con esfuerzo. «Estás tan guapa como siempre». Efectivamente, Eleanor estaba impecable. El pelo canoso perfectamente peinado, un traje caro, un collar de perlas, todos los distintivos de la alta sociedad de Boston. A sus 62 años, conservaba su esbelta figura y su orgullosa postura. «Gracias, querida. Al menos tienes buen gusto». Se sentó a la mesa sin esperar invitación. «James, querido, ¿has desayunado ya? ¿Puedo cocinar algo?» «Gracias, mamá. No hace falta. Tenemos de todo». James lanzó una mirada de disculpa a su mujer. «Haré tostadas», sugirió Emily sacando el pan. «No quemadas como la última vez», sonrió Eleanor. James se merecía un desayuno en condiciones después de un duro día de trabajo. «Por cierto, ¿cómo van las cosas en la oficina, hijo?» James empezó a hablar de trabajo, mientras Emily preparaba el desayuno en silencio, reprimiendo su irritación. Podría haber mencionado que un famoso crítico gastronómico había visitado Verdun ayer y había dejado una crítica elogiosa. Podría haber mencionado que la habían invitado a dar una clase magistral en un festival de cocina el mes que viene, pero en lugar de eso, se quedó callada, cortando aguacates para tostar. «Emily, cariño», dijo Eleanor cuando James fue a contestar al teléfono. «He estado pensando. Mi amiga Margaret está buscando una ayudante para su floristería. Nada demasiado complicado. Vender ramos, regar las plantas. Creo que tú podrías hacerlo. Quiero decir, no es prestigioso, pero es un poco de dinero. No puedes vivir siempre de mi hijo». Emily se quedó paralizada con el cuchillo en la mano. Sintió que la sangre le subía a las mejillas. «Gracias por preocuparte, Eleanor, pero estoy bien con mi trabajo». «¿Sí?» Su suegra enarcó una ceja. «Entonces, ¿qué haces? Por lo que sé, no has trabajado en ningún sitio fijo desde que cerró ese pequeño café. Por alguna razón, a James no le gusta hablar de eso». «Tengo mis propios proyectos», respondió Emily con evasivas. «Proyectos», se rió Eleanor. «Cariño, a los 30 es hora de tener un trabajo fijo, no viu. James es demasiado amable para decirte esto, pero como madre...» «Tengo 28 años», interrumpió Emily. «No importa, el tiempo vuela. Pronto querrás tener hijos, ¿y con qué los criarás? ¿Con el sueldo de James? Quiero decir, gana bien, pero...» Por suerte, James volvió y la conversación se interrumpió. Por las caras tensas de su mujer y su madre, se dio cuenta de que había ocurrido algo desagradable. «¿Va todo bien?» «Por supuesto, cariño», sonrió Eleanor. «Solo intentaba ayudar a Emily con su trabajo. Por cierto, ¿has olvidado que el próximo sábado es el aniversario de tu padre? 65 años no es ninguna broma. Tendremos una pequeña cena familiar». «Me parece estupendo», James miró a Emily. «¿Podemos venir?» Emily calculó frenéticamente el horario de Verdun. El sábado era el día más ocupado, pero podía pedirle a Mike que se hiciera cargo. «Por supuesto», asintió. «Será un placer». «Maravilloso». Eleanor se levantó. «Vuelve a las 6. Y, Emily, ponte algo más apropiado que la última vez». Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Emily exhaló. «Lo siento». James la rodeó con el brazo. «Ella nunca cambia. No te disculpes por tu madre». Emily se acurrucó contra él. «Estoy acostumbrada, pero a veces me gustaría ver su cara cuando se entere de la verdad». «A lo mejor ya es hora», preguntó James con cautela. «Estoy cansado de este juego». «No», Emily negó con la cabeza. «Dejémoslo así. Al fin y al cabo, mi trabajo es asunto mío.
no de ella. James no discutió, aunque le dolía ver cómo su madre humillaba a su esposa. Sabía lo fuerte que era Emily, pero hasta el material más resistente puede resquebrajarse bajo una presión constante. De camino al restaurante, Emily reflexionó sobre su decisión de ocultar su éxito a su suegra. Tal vez fuera una muestra de orgullo o terquedad, o tal vez le gustaba tener un secreto para una mujer que creía saberlo todo sobre ella. En cualquier caso, no iba a cambiar nada. El Verdant la recibió con el bullicio habitual. El maître Carlos le informó de un problema con el aire acondicionado. El chef Marco le mostró el nuevo menú degustación y la recepcionista Jen le entregó una lista de reservas para la semana. Emily se sumergió en su trabajo, olvidando temporalmente la desagradable conversación de la mañana. Cuando regresó a casa por la noche, encontró a James con un vaso de whisky en la mano, algo poco habitual entre semana. «¿Qué te pasa?», le preguntó besándolo. «Ha llamado mamá», suspiró él. «Dijo que estaba preocupada por nuestra situación económica, dada tu falta de voluntad para trabajar. Sugirió que nos diera una asignación mensual». Emily se rió, aunque fue una risa amarga. «¿Ganamos el doble que tus padres y nos ofrece dinero?». Irónico, ¿verdad? James terminó su whisky. «Lo rechacé, por supuesto. Dije que nos iba bien, pero ella no me cree. Déjala». Emily se encogió de hombros, aunque por dentro estaba furiosa. «Hablemos de algo agradable. Tengo una idea para el aniversario de tu padre». El restaurante Verdant bullía de actividad. Emily estaba en un rincón de la cocina, observando atentamente a los cocineros. Hoy estaban preparando un nuevo plato, raviolis de bogavante con salsa de azafrán, que iba a aparecer en el próximo menú de temporada. El chef Marco no estaba seguro de la combinación, pero Emily insistió. Siempre había confiado en su intuición cuando se trataba de cocina. «Menos aceite», comentó mientras Marco cogía la botella. «Queremos resaltar el sabor del marisco, no ahogarlo». El italiano asintió, aunque en sus ojos brilló la irritación. Como cocinero con 15 años de experiencia, a veces le costaba seguir las instrucciones de la joven anfitriona, pero incluso él reconocía el talento culinario de Emily. «Teléfono, jefe». La subdirectora de Alex le tendió el móvil. «Su marido». Emily se limpió las manos y cogió el teléfono. «¿James? ¿Pasa algo?» «Hola, cielo. No es nada, pero mamá acaba de llamar. Quiere que vengamos a cenar esta noche». Emily miró el reloj. Casi las 4. Tenía una cata de vinos con un posible vendedor a las 6. «¿Esta noche?» «James, sabes que no puedo. Tengo una cata de vinos a las 6». «Eso es lo que le he dicho», suspiró. «Pero ella insiste. Dice que hace siglos que no nos ve y que su padre también nos echa de menos». «¿Tu padre te echa de menos? ¿O eso es lo que ella dice?» Emily no pudo ocultar su escepticismo. Richard Ford era un hombre tranquilo y silencioso que parecía resignado a que su mujer tomara todas las decisiones en su casa. «No importa», James sonaba cansado. «Dije que te volvería a llamar. Si no puedes, iré solo». Emily cerró los ojos. Sabía que si se negaba, Eleanor tendría otro motivo para criticarla. «Tu mujer está demasiado ocupada con sus incógnitas como para visitar a los ancianos», diría. «De acuerdo, le diré a Alex que haga la degustación. ¿A qué hora tienes que estar en casa de tus padres?» «A las 7. Gracias, Em. Te recogeré a las 6:30». Después de colgar, Emily llamó a Alex y le explicó la situación. El joven se alegró de la oportunidad de demostrar su valía, aunque la degustación con el proveedor solía ser prerrogativa de la anfitriona. «Anótalo todo y no aceptes los precios de inmediato», le reprendió. «Di que tienes que consultarlo conmigo, y no dejes de probar un Pinot Noir de Oregón, me interesa tu opinión». Cambiándose la ropa más formal que siempre guardaba en la oficina para tales ocasiones, Emily subió a su pequeño Fiat y se dirigió a casa. Por el camino, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos años. Desde que había abierto Verdant,
Cada día se había convertido en un malabarismo de responsabilidades. Hablar con los proveedores por la mañana, dirigir el restaurante por la tarde, reunirse con los clientes por la noche o supervisar la cocina en las horas de más trabajo. Y en medio de todo eso estaba su vida personal con James. James comprendía su pasión por el trabajo y nunca se quejaba. Al contrario, estaba orgulloso del éxito de su mujer y a menudo decía que era su determinación lo que le había atraído desde el principio. Pero a veces, Emily notaba una sombra de preocupación en sus ojos cuando volvía a casa a medianoche o se pasaba el fin de semana trabajando en un nuevo menú. En casa, Emily se dio una ducha rápida y eligió un conjunto que esperaba satisficiera la mirada crítica de su suegra. Un vestido azul marino con pendientes de perlas que James le había regalado por su aniversario. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló con moderación. James volvió del trabajo a las 6:30 en punto. Cuando la vio, silbó. «¡Qué guapa estás! Mamá estará impresionada». «Dudo que se impresione», sonrió Emily. «¿Preparada para tu ronda semanal de críticas?» «Oye, quizá hoy sea diferente», la besó. Papá había vuelto hacía poco de un viaje a Europa. Quizá el viejo mundo había ablandado a su severa esposa. «Ojalá». Emily recogió su bolso. «Por cierto, no olvides que mañana llegaré tarde. Tenemos un banquete para una empresa farmacéutica. Tengo que asegurarme de que todo salga perfecto». Media hora más tarde llegaron a una gran casa de estilo victoriano en uno de los barrios más lujosos de Boston. La familia Ford vivía allí desde hacía más de 40 años. James había crecido en esta casa y conocía todos sus rincones. Le abrió la puerta la propia Eleanor, vestida con un elegante vestido marfil. Llevaba el pelo impecablemente peinado y al cuello le brillaba un collar de diamantes, regalo de su marido por su último aniversario de boda. «James, querido», abrazó a su hijo y luego saludó a su nuera con la cabeza. «Emily, me alegro de que hayas podido hacer un hueco en tu apretada agenda. Pasa, la cena está casi lista». Richard Ford, un hombre alto de pelo gris y ojos amables, se reunió con ellos en el salón. A diferencia de su mujer, siempre se mostraba amable con Emily. «¿Cómo estás, hija?», preguntó abrazándola. «James dice que tienes mucho trabajo». «Sí, bastante», respondió Emily con evasivas. «¿Y qué tal tu viaje a Europa?» «Oh, fue estupendo», se animó Richard. «Sobre todo Italia. Tienen una comida increíble. Visitamos un restaurante en Florencia». «Richard, cariño, no les aburras con tus aventuras culinarias», le interrumpió Eleanor. «Háblales del Louvre. A Emily le interesa el arte, ¿verdad?» Emily abrió la boca para replicar, pero Eleanor se volvió hacia su hijo. «James, ayúdame en la cocina. Emily debe estar cansada después de sus clases». Cuando se quedaron los dos solos, Richard le guiñó un ojo a Emily. «No le hagas caso, siempre es así con sus cuñadas. Mi hermana aún recuerda a Eleanor criticando su zurcido en una cena familiar hace 40 años. Emily sonrió. Apreciaba los intentos de su suegro por suavizar la incomodidad. En la cocina, Eleanor estaba sacando un asado del horno mientras James ayudaba a servir. «Hijo, estoy preocupada por ti», empezó, bajando la voz. Emily parecía agotada. Esos trabajos a tiempo parcial no le están sentando nada bien, y no consigue tener tiempo para su familia. «Mamá, ya hemos hablado de esto», intentó James mantener la calma. «Emily tiene su propia carrera y yo la apoyo». «¿Carrera?», Eleanor resopló. «Ganar poco en la hostelería no es una carrera, cariño. La mujer de un asesor financiero puede encontrar una ocupación más prestigiosa. Por ejemplo, Caroline, la hija de mi amiga Bárbara, trabaja en una galería de arte. Es elegante y...» «A Emily le gusta lo que hace», le cortó James. «Y a mí también». Eleanor suspiró con cara de mártir. «Por supuesto, cariño. Es solo que me duele ver a mi inteligente y exitoso hijo atar su vida a una chica que... bueno, digamos que no está a su altura».
James levantó la voz, luego recuperó el sentido y habló más bajo. Mamá, por favor, quiero a Emily y soy feliz con ella. No es eso lo que importa. El amor pasa, hijo. Eleanor le puso la mano en el hombro. Pero el estatus social permanece. Pero no discutamos. Ayúdame a llevar los platos al comedor. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Eleanor preguntaba a su hijo por su trabajo, ignorando a su nuera. Cuando Emily consiguió decir algo, su suegra no tardó en desviar la conversación hacia otro tema. Por cierto, dijo Eleanor mientras servían el postre, casi se me olvida. El próximo sábado es el aniversario de tu padre y hemos decidido celebrarlo en un restaurante. Tom hizo una reserva en Le Bistro. ¿Le Bistro?, preguntó James. Pero eso es uno de los mejores restaurantes de Boston, lo sé, asintió Eleanor. Thomas es amigo del dueño, así que conseguimos mesa, a pesar de que normalmente aceptan reservas con meses de antelación. Vendrás, ¿verdad? Por supuesto, respondió James mirando a Emily. Pero, mamá, quizá deberíamos ir a otro sitio. Le Bistro ya no es lo que era. He oído que tienen un nuevo chef y que la calidad ha bajado mucho. Emily apenas pudo contener una sonrisa. Le Bistro era un competidor directo de Verdance, y ella sabía que James estaba tratando de evitar una situación incómoda. Tonterías, le espetó Eleanor. Estuve allí la semana pasada, es excelente. Además, es uno de los pocos restaurantes verdaderamente elegantes de la ciudad. Estoy segura de que Emily apreciaría la oportunidad de comer en un lugar decente, en lugar de algunos de los comedores que solía frecuentar. Emily apretó los dientes, pero guardó silencio. Creo que podríamos ir a otro sitio, insistió James. Hay un restaurante nuevo llamado Verdun, por ejemplo, del que los críticos hablan maravillas, y tiene una comida estupenda. ¿Verdun? Eleanor arrugó la nariz. ¿Es ese sitio elegante con productos de granja? No, gracias. No quiero que el aniversario de tu padre se convierta en una degustación de zanahorias recién sacadas del huerto. Además, he oído que el dueño es un auténtico advenedizo. Sin educación, sin modales. Emily sintió que el color le inundaba la cara. James le apretó la mano por debajo de la mesa. Está decidido, continuó Eleanor. Le Bistro, esta noche a las 7. Emily, cariño, intenta no llegar tarde y ponte algo apropiado. Esto es un restaurante de alta cocina, no una pizzería. En casa, Emily se dejó llevar por sus emociones. ¿Una advenediza sin educación y sin modales? No me digas. Ni siquiera ha estado en Verdun. ¿Cómo puede juzgar? Ya conoces a mi madre. James la abrazó. Habla sin pensar. Y no tiene ni idea de que tú eres la advenediza. No tiene gracia, James. Emily se zafó de su abrazo. Estoy harto de su constante humillación y de tener que ocultar una parte importante de mi vida. Así que dejémoslo, sugirió él. Digámosle la verdad, sobre el restaurante, sobre la estrella Michelin, sobre todo, para que encuentre una nueva forma de devaluar mis logros. Emily sonrió amargamente. Oh, has tenido suerte con la ubicación. O tu chef debe estar haciendo todo el trabajo. No, gracias, suspiró James. Entonces, ¿qué pasa con la cena en Le Bistro? Va a ser incómodo. Lo solucionaré. Emily se tranquilizó un poco. Llamaré a Paul mañana. Él y yo nos llevamos bien, a pesar de la competencia. Al día siguiente estaba prevista una degustación del nuevo menú de temporada en Verdanta. Emily invitó a varios críticos gastronómicos y clientes habituales. Estaba en su elemento, elegante, segura de sí misma, conocedora de cada detalle de su negocio. Los raviolis de Bogavante están divinos, admiró Susan Riley, una conocida crítica gastronómica. Te has superado a ti misma, Emily. Es mérito del equipo, respondió Emily con modestia, a pesar de que la receta era suya. No seas modesta, le guiñó un ojo Susan. Todo el mundo sabe que Verdant es la realización de su visión. Por cierto, he oído que has sido nominada para el premio de cocinero del año. Sí,
Pero no espero ganar, sonrió Emily. La competencia es fuerte. No estés tan segura de eso. La crítica dio un sorbo a su vino. Su enfoque de los productos locales y los menús de temporada es atractivo, y, entre tú y yo, conozco a varios miembros del jurado que están encantados con tu trabajo. Tras la degustación, mientras los invitados se dispersaban, Emily llamó a Paul Murphy, chef y copropietario del Le Bistro. «Hola, competidor», comenzó bromeando. «Emily Gardner». Paul parecía encantado de saber de ella. «¿A qué debo este honor?» «Tengo una petición poco habitual», le explicó Emily la situación del aniversario de su suegro. «Espera», se rió Paul. «Tu suegra reservó mesa en mi restaurante sin saber que eras el dueño de Verdant y criticó tu restaurante sin haber estado nunca allí. Es increíble». «Lo es», suspiró Emily. «En fin, quería avisarte de que iremos el próximo sábado y pedirte que tu personal no me delate si se entera». «Tu secreto está a salvo», le aseguró Paul, «pero estás perdiendo una gran oportunidad para una revelación dramática». «Créeme, ya hay suficiente drama en mi vida familiar», sonrió Emily. Esa noche, James se reunió con ella en casa con una botella de champán. «¿Qué celebramos?», preguntó Emily, besando a su marido. «El aniversario de la primera vez que nos vimos», sirvió el vino espumoso en copas. «Hace 5 años entré en un pequeño café de Cambridge y me enamoré de la cocinera más guapa del mundo». «¿Te acuerdas?», sonrió Emily conmovida por su atención. «Claro que me acuerdo», James levantó la copa. «Por nosotros, por encontrarnos». Cenaron a la luz de las velas, hablando de todo menos de los padres de James. Era una norma tácita no hablar de Eleanor durante sus veladas especiales. Pero a la mañana siguiente, la realidad volvió en forma de llamada de su suegra. «¿Está James en casa?», preguntó Eleanor sin molestarse en saludar. «Está en la ducha», respondió Emily. «¿Puedo dejarle un mensaje?» «Dile que he cambiado la hora de la cena en Le Bistro a las 6:30», dijo Eleanor con impaciencia en la voz. «Espero que no interfiera con tus planes importantes». «No, está bien». Emily mantuvo la calma. «Es estupendo. Vas a venir, ¿verdad? Sé que conoces el ambiente de los restaurantes, pero Le Bistro es algo especial. A lo mejor hasta coges ideas para tu trabajo». Emily apretó los dientes. «Por supuesto, Eleanor. Estoy deseando que llegue esta noche». «Y, Emily», añadió su suegra antes de colgar, «espero que no olvides un regalo para Richard. Algo decente, no casero como la última vez». En el último cumpleaños de su suegro, Emily le había regalado trufas de chocolate hechas a mano en una elegante caja. Richard había quedado encantado, y Eleanor había comentado con condescendencia que a algunas personas les faltaba imaginación. James, al salir de la ducha, vio la expresión de su mujer y se dio cuenta. «¿Ha llamado mamá?» «Sí». Emily le entregó el mensaje sobre el cambio de hora. «Lo siento», la abrazó. «Sabes, a veces pienso que debería decirle la verdad y ver cómo intenta digerir el hecho de que su nuera en paro gana más que su hijo perfecto». «Pagaría por verle la cara», se rió Emily, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. Pero en el fondo sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y no solo sería un momento incómodo, sino que podría cambiar la dinámica de su relación familiar para siempre. La única cuestión era si estaba preparada para las consecuencias. 2 días antes del aniversario de Richard, el teléfono de Eleanor Ford estalló en una melodía de Vivaldi. Dejó a un lado el catálogo de regalos que había estado estudiando durante la última media hora. «Bárbara, querida, me alegro tanto de saber de ti», exclamó Eleanor, reconociendo la voz de su antigua amiga del club de golf. «Eli, no te vas a creer dónde estuve anoche». La voz de Bárbara sonaba de alegría. «David me llevó a Verdun. ¿Conoces ese sitio? Es un restaurante nuevo en el centro. Todo el mundo habla de él». «¿Verdun?». Eleanor frunció el ceño, recordando una conversación reciente.
¿No era ese lugar elegante con productos de granja? James lo había mencionado. Oh, vaya, es mucho más que un sitio elegante, se rió Bárbara. La comida es increíble. David pidió cordero con romero y salsa de lavanda. Juro que es la mejor carne que he probado nunca. Y los postres. Casi lloro cuando probé su mousse de chocolate con salsa de frambuesa. Eleanor tarareó incrédula. Bárbara siempre era propensa a exagerar. ¿De verdad estaba tan bueno? ¿Y qué tal el ambiente? ¿No era demasiado pretencioso? Eso es, elegante pero no pomposo, hermosa iluminación, servicio perfecto. ¿Y sabes qué es lo mejor? La dueña es una mujer joven, ¿puedes creerlo? David dijo que apenas tiene 30 años y ya tiene una estrella Michelin. ¿Una estrella Michelin? Eleanor no pudo ocultar su sorpresa. ¿Estás segura? Totalmente. Es de lo único que habla todo el mundo. Thomas en el club dijo que había tratado de reservar una mesa para este sábado, pero está reservado desde hace meses. Solo tenemos suerte porque David tiene contactos a través de su negocio de restauración. Eleanor se lo pensó un momento. Thomas era un estricto crítico de restaurantes, y si incluso él estaba impresionado. Bárbara, ¿crees que sería un buen sitio para celebrar un aniversario? Richard cumple 65 años este sábado e íbamos a ir a Le Bistro, pero ahora me lo estoy pensando mejor. ¿Le Bistro? Bárbara sonaba decepcionada. Ali, entre tú y yo, ya no es ese sitio. La calidad ha ido cuesta abajo desde el cambio de dueño. La última vez que fui, mi filete estaba recocido y el vino estaba tibio. No, si quieres causar impresión, ve a Verdant, pero no sé si podrás conseguir una reserva tan rápido. Déjamelo a mí, sonrió Eleanor. Ella tenía sus propias maneras de conseguir lo que quería. Tras la llamada, marcó inmediatamente el número de James. Hijo, lo del sábado. Me preguntaba si tenías razón sobre ese nuevo restaurante, el Verdant. Bárbara y David fueron ayer y les encantó. ¿Verdant? James sonaba sorprendido. ¿Quieres ir allí en lugar de Le Bistro? Si es posible. Sé que es difícil reservar un sitio así en el último momento, pero quizá conozcas a alguien. Me gustaría hacer algo especial para tu padre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. A ver qué puedo hacer, respondió finalmente James. Te llamaré más tarde. Una hora más tarde, anunció que había conseguido milagrosamente reservar una mesa para 6 en Verdant para las 8 de la tarde del sábado. Eleanor estaba impresionada con sus contactos. Mientras tanto, Emily se esforzaba por ocultar su emoción cuando James le contó el repentino cambio de planes. No puedo creer que haya querido ir sola a Verdant. Emily se paseaba nerviosa por la cocina de su piso. Es un poco surrealista. Lo sé. James no pudo contener una sonrisa. Parece que tu restaurante se ha hecho tan popular que ni siquiera mi quisquillosa madre ha podido resistir la tentación. Bárbara ha hecho un buen trabajo elogiándote. ¿Y ahora qué? Emily se detuvo. ¿Crees que debería avisar al personal para que no me delaten? ¿O tal vez ha llegado la hora de la verdad? James le cogió las manos. Imagínate su cara cuando se entere de que su cuñada en paro es en realidad la joven propietaria con una estrella Michelin de la que todo el mundo habla. Emily dudó. Una parte de ella quería abrirse por fin, pero otra temía las consecuencias. Vamos a ver cómo va la noche, decide finalmente. No planeemos nada de antemano. El sábado llegó más rápido de lo que Emily hubiera deseado. Por la mañana fue al Verdant para asegurarse de que todo estaba listo para la importante cena. El personal ya conocía la situación, no todos los detalles, pero sí lo suficiente para comprender la delicadeza del momento. La mesa de los Ford será servida por Michael, informó Carlos el maitre. Es el más discreto de nuestros camareros. Estupendo, asintió Emily. Y Carlos, no digas nada de quién soy todavía. Ya veremos cómo transcurre la velada. De vuelta en casa, dedicó más tiempo del habitual a prepararse para la cena.
Eligió un elegante vestido negro, sencillo pero perfectamente entallado. Se peinó con un recogido elaborado y se maquilló ligeramente. Los pendientes de perlas de James eran el toque final. «Estás guapísima», le dijo James, mirándola con admiración. «¿Lista para la gran revelación?» «Aún no lo sé», respondió Emily con sinceridad. «Quizá no sea el mejor momento. Después de todo, es el cumpleaños de tu padre». «Lo que tú digas», la besó James. En cualquier caso, iba a ser una velada interesante. Decidieron ir separados de los padres de James. Eleanor había insistido en que su hermana Vivian y su marido Ted los acompañaran a cenar, para crear un ambiente festivo, como ella decía. A las 8 de la tarde, Emily y James entraron en Verdun. El restaurante estaba especialmente bonito, velas en todas las mesas, manteles blancos como la nieve y exquisitos arreglos florales. Carlos los recibió en la entrada con una sonrisa profesional. «Buenas noches, señor y señora Ford. Los demás invitados ya han llegado. Permítanme acompañarles a su mesa». Emily sintió que el corazón le latía más deprisa. Eleanor se sentó a la cabecera de la mesa, junto a su marido. Cuando los vio, los saludó con la mano. «James, Emily, por fin, ya hemos pedido los aperitivos. Siento llegar tarde». James besó a su madre en la mejilla. «El tráfico». Tomaron asiento. Eleanor miró a su alrededor con evidente aprobación. «Tengo que admitir que se está muy bien aquí». Bárbara no exageraba. «¿Verdad, Vivian?» La hermana Eleanor, una mujer delgada con una mirada igualmente crítica, asintió. «Muy elegante. Y el personal está bien formado». Richard, el cumpleañero, parecía relajado y contento. «El menú tiene muy buena pinta. Hay muchos platos interesantes». Michael, el camarero, se acercó a la mesa con una botella de champán. «Le recomiendo que empiece con nuestro champán de autor», habló con confianza, pero Emily se dio cuenta de que la miraba furtivamente. «Es una idea estupenda», asintió Ted, el marido de Vivian. «Hoy es el cumpleaños de mi hija. Me refiero al de Richard, claro», se rió avergonzado de su reserva. Cuando se sirvió el champán, James brindó por su padre. Todos se unieron y el ambiente empezó a relajarse un poco. Emily se fue calmando poco a poco. Nadie parecía darse cuenta de su relación con el restaurante. Después de los aperitivos, pidieron los platos principales. Eleanor eligió los raviolis de langosta de los que Bárbara había hablado maravillas. James le guiñó un ojo a Emily. Era un plato que ella había diseñado personalmente hacía unas semanas. Mientras esperaban para pedir, la conversación giró inevitablemente en torno al trabajo. Ted habló de su bufete, James compartió noticias del mundo de las finanzas. Luego Eleanor se dirigió a Emily. «¿Y cómo te va a ti, cariño? ¿Has encontrado por fin un trabajo estable?» Emily sintió que James se tensaba a su lado. «Sigo aquí, Eleanor», dijo con calma, «trabajando en mis proyectos». «¿Proyectos?», repitió Eleanor con una ligera risita. «Qué misterioso. ¿Sabes? Vivian mencionó el otro día que su organización benéfica estaba buscando un asistente administrativo. A tiempo parcial, pero al menos es algo estable». «Gracias, pero estoy contenta con lo que hago ahora». Emily intentó mantener la calma. «Claro que sí, querida». Eleanor lanzó una mirada significativa a su hermana. «Es solo que a tu edad es hora de decidir una carrera, sobre todo si piensas tener hijos. James no podrá mantener a su familia para siempre». «Mamá», empezó a advertir James, pero Eleanor no le prestó atención. «Lo digo de buena fe», continuó. «Mira, incluso este restaurante. La dueña es una mujer joven, más o menos de tu edad. Bárbara dice que empezó de cero y ahora tiene un negocio próspero. Eso es lo que yo llamo ambición, trabajo duro». Emily apenas pudo contener una sonrisa. La situación era cada vez más irónica. «Quizá debería aprender de ella», convino. «Desde luego», asintió Eleanor,
Aunque, por supuesto, el negocio de la restauración es un campo muy específico. Se necesita formación, experiencia, talento natural. No todo el mundo puede hacerlo. En ese momento llegaron sus pedidos. Michael colocó los platos con destreza profesional, se detuvo un poco más cerca de Emily y preguntó en voz baja: ¿Está todo bien, señora Gardner? Afortunadamente, nadie prestó atención a esta dirección. Todos estaban ocupados mirando sus platos. El primer bocado suscitó elogios. Incluso Eleanor, normalmente parca en elogios, no pudo ocultar su placer. Es realmente excelente, admitió. Probablemente los mejores raviolis que he probado nunca. Me alegro de que le guste, señora Ford. Sonrió Michael, que estaba sirviendo el vino. Es una receta especial de mi anfitriona. Salúdela de mi parte. Eleanor se secó los labios con una servilleta. Es raro encontrar semejante artesanía hoy en día. La cena continuó en un ambiente agradable. Richard, el maestro de ceremonias, estaba claramente satisfecho con la elección del restaurante. Tras los platos principales, llegó la hora de los regalos. Eleanor regaló a su marido un costoso reloj suizo, Vivian y Ted, un juego de golf, y James y Emily, un whisky añejo que Richard llevaba tiempo deseando probar. Gracias a todos, dijo Richard con voz sincera. No puedo imaginar un aniversario mejor. Y he encargado un postre especial, anunció Eleanor. Tarta de chocolate. Espero que sepan hacerla tan bien como el plato principal. Estoy segura de que no te decepcionará, sonrió Emily, sabiendo que el pastelero de Verdun era famoso por sus postres. La tarta era una obra de arte, 3 capas de chocolate negro con frambuesa confitada y copos de oro. Mientras la llevaban a la sala, los demás comensales observaban la comitiva con admiración. ¡Feliz cumpleaños, Richard! Todos alzaron sus copas. Después del postre, cuando todos estaban animados por la comida y el vino, Eleanor volvió a centrar su atención en Emily. «Sabes, Emily, he estado pensando en tu situación». Empezó con ese peculiar tono de voz que siempre ponía a Emily interiormente tensa. «Quizá deberías pensar en trabajar en el sector servicios. Creía que tenías algo de experiencia en esa pequeña cafetería». «Mamá», James la miró con advertencia. «No hablemos de eso ahora». «¿Por qué no?» Eleanor no iba a echarse atrás. «Solo quiero ayudar. Emily es una chica lista, pero necesita dirección. No puede seguir rebotando de un trabajo de medio tiempo a otro». «Tengo una dirección, Eleanor». Emily sintió que su paciencia se agotaba. «No hablo de mi trabajo con todo el mundo. No con todos los que conoces, sino con tu familia querida». Eleanor bebió un sorbo de vino. «Estamos preocupados por ti, por los dos». «No es necesario», replicó Emily con frialdad. «Claro que no», sonrió Eleanor con indulgencia. «Querida, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo? Estás viviendo a costa de mi hijo». Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Vivian y Ted observaban la escena con interés. Richard parecía avergonzado. James abrió la boca para intervenir, pero Emily le puso una mano en el hombro, deteniéndolo. «Eleanor», comenzó con calma, «no creo que sea el momento adecuado». «¿Cuándo es el momento adecuado?», interrumpió su suegra. «Solo expreso lo que todo el mundo piensa. Mi hijo se merece una esposa que contribuya a la familia, no que se limite a gastar su dinero». James no pudo soportarlo más. «Mamá, es suficiente. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Emily». En ese momento, Michael se acercó a la mesa con una carpeta de cuero en las manos. «Pido disculpas por la intrusión», dijo cortés pero firmemente. «Señor y señora Ford, el jefe quería saber si lo han pasado bien». «Estaba delicioso», respondió Richard. «Hágales llegar nuestra felicitación». «El placer es mío, señor». Michael hizo una leve reverencia. Luego, dirigiéndose directamente a Emily, continuó. «Señora Gardner, tengo la cuenta, como usted pidió». Le entregó la carpeta a Emily. Hubo una pausa en la mesa.
Todos miraron primero al camarero y luego a Emily. Eleanor parecía confusa. «¿Por qué te ha traído la cuenta?», preguntó. «¿Y por qué te ha llamado señora Gardner?». Emily cogió lentamente la carpeta de manos de Michael, sintiendo como si el tiempo se hubiera ralentizado. No había planeado este momento, pero ahora que había llegado, se sentía extrañamente aliviada. «Porque era mi apellido antes de casarme», respondió con calma, abriendo la carpeta. «Y porque soy la dueña de este restaurante». Eleanor se quedó paralizada con el vaso en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó literalmente boquiabierta. En cualquier otra situación, esa expresión habría sido cómica. «¿Qué?», dijo por fin. «¿Qué has dicho?». «Verdun es mi restaurante», repitió Emily, tratando de mantener la calma a pesar de que el corazón se le aceleraba. «Lo empecé hace 3 años y lo he estado dirigiendo desde entonces». «Pero es imposible». Eleanor sacudió la cabeza. «Este restaurante tiene una estrella Michelin. Bárbara dijo que la dueña... ¿Una mujer joven de 30 y pocos años?» Emily se permitió una sonrisa. «Sí, soy yo». Vivian dejó escapar una silenciosa exclamación de sorpresa. Ted parecía impresionado. Y Richard se rió, en voz baja, pero sinceramente. «Lo sabía», dijo, secándose las lágrimas. «Lo sabía desde que probé tus trufas las pasadas Navidades. Eran demasiado profesionales para un aficionado». Eleanor miró de marido a nuera, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Pero nunca dijiste...». «James nunca mencionó, porque le pedí que no lo hiciera». Eleanor miró a su marido, que le apretó la mano por debajo de la mesa para apoyarse. «Después de algunos de sus comentarios sobre mi incapacidad para conseguir un trabajo de verdad, decidí que no tenía sentido compartir mis éxitos. Es... Eleanor no podía encontrar las palabras. «James, lo sabías desde el principio». «Claro que lo sabía, mamá». James sonaba orgulloso. «Conocí a Emily cuando abrió Verdun y vi lo duro que trabajó para que fuera un éxito». «Pero, ¿por qué ocultarlo?». Eleanor todavía estaba tratando de darle sentido a la situación. «Quiero decir, es maravilloso». «¿A que sí?». Emily enarcó una ceja. Creía que trabajar en un restaurante no era prestigioso. «Al menos eso es lo que has dicho». Quería decir como camarera o ayudante. Intentó defenderse Eleanor. «Tener un restaurante de éxito es otra cosa». «No veo la diferencia», se encogió de hombros Emily. «Cada persona de un restaurante cumple una función importante. Sin buenos camareros no hay buen servicio y sin chefs con talento no hay buena comida. Yo empecé como friegaplatos en el restaurante de mis padres y estoy orgullosa de esa experiencia». Eleanor parecía confusa. Por primera vez desde que se conocían, Emily la veía sin su habitual máscara de superioridad. «Así que todos estos años, cuando pensaba que estabas... ¿viviendo de tu hijo?». Emily terminó por ella. «No, Eleanor. Siempre me he ganado la vida. Y para ser sincera, los ingresos de Verdun triplican el sueldo de James». Ted silbó, pero rápidamente se cayó bajo la mirada severa de su esposa. Michael, que había estado de pie cerca todo el tiempo, tosió delicadamente. «Disculpe, señora Gardner, pero el jefe quiere saber si habrá un digestivo». «Sí, Michael», asintió Emily. «Por favor, traiga el mejor coñac para el señor Ford. Hoy es su aniversario y debemos celebrarlo como es debido». Cuando el camarero se marchó, se hizo el silencio en la mesa. Eleanor estaba sentada con los ojos clavados en su plato. Tenía las mejillas sonrojadas, ya fuera por la vergüenza o por el vino que había bebido. «No sé qué decir», dijo en voz baja. «No hace falta que digas nada», contestó Emily amablemente. «Disfrutemos del resto de la velada. Al fin y al cabo, estamos aquí para celebrar el cumpleaños de Richard». Sirvieron coñac. James hizo otro brindis por su padre y la tensión se relajó un poco.
La conversación volvió a girar en torno a temas neutros, aunque Eleanor permaneció casi siempre en silencio, claramente absorta en sus propios pensamientos. Cuando la velada tocaba a su fin y los invitados empezaban a recoger, Richard se llevó a Emily a un lado. «Siempre supe que eras especial», dijo en voz baja. «Y me alegro de que por fin se sepa la verdad. Eleanor tardará un tiempo en digerirlo, pero lo superará». «Gracias, Richard», sonrió Emily con sinceridad. Su suegro siempre había sido amable con ella, a diferencia de su mujer. Eleanor abrazó torpemente a su cuñada antes de marcharse, por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose. «Tenemos que hablar», dijo. «Hoy no, pero pronto». Emily asintió, sin saber qué esperar de aquella conversación. Cuando todos los invitados se hubieron marchado, Emily y James se quedaron en el restaurante vacío. El personal estaba terminando de limpiar, preparándose para cerrar el establecimiento. «Bueno, eso ha sido interesante». James abrazó a su mujer. «¿Te encuentras bien?» «Sí», exhaló Emily. «Sabes, casi me siento aliviada. Es como si me hubiera quitado un gran peso de encima». «Estoy orgulloso de ti», le besó la frente. «No solo porque seas una restauradora de éxito, sino porque has llevado todo esto con mucha dignidad». «Ya veremos qué pasa ahora». Emily apoyó la cabeza en su hombro. «Tu madre no es de las que admiten la derrota fácilmente». «Esto no es una batalla, Em», dijo James suavemente. «Al menos no debería serlo». «Tienes razón», asintió ella. «Pero algo me dice que esto es solo el principio». Michael subió con 2 copas de champán. «De parte de todo el equipo», sonrió. «Queríamos celebrar tu... ¿cómo lo llamáis? ¿El momento de la verdad?» Emily se rió y cogió una copa. «Gracias, Michael. Y gracias a ti por interpretar tu papel a la perfección». «Siempre a tu servicio, jefe». Hizo una reverencia jocosa y se marchó. James levantó su copa. «¿Por un nuevo capítulo en nuestra relación con mi madre?» «Por la verdad», añadió Emily chocando su copa con la de él. «Por muy incómodo que resulte». El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Emily miraba por la ventanilla las luces nocturnas de Boston, intentando comprender lo ocurrido. James la miraba de vez en cuando preocupado, pero no interrumpía sus pensamientos. «¿Te encuentras bien?», preguntó por fin cuando se detuvieron en un semáforo. «Sí», se volvió Emily hacia él. «No ha ocurrido como imaginaba. Sabes, a veces fantaseaba con el momento en que tu madre descubriera la verdad. Imaginaba su conmoción, su confusión. Incluso pensaba en respuestas ingeniosas a sus posibles reacciones. ¿Cómo se compara la realidad con la fantasía?», James sonrió. «No lo sé», respondió Emily con sinceridad. Esperaba más drama, indignación, y ella simplemente se desinfló. «Eso rara vez le pasa». James se apartó de nuevo cuando el semáforo se puso en verde. «Creo que está muy sorprendida. Mamá no estaba acostumbrada a que su juicio fuera tan erróneo. El domingo por la mañana lo pasaron en casa, disfrutando de un raro día libre juntos. Prepararon el desayuno juntos, riendo, recordando la cara que puso Eleanor cuando Michael le pasó la cuenta a Emily. Hacia el mediodía sonó el teléfono de James. «Es mamá», dijo mirando la pantalla. «Cógelo», asintió Emily. «Tarde o temprano tendréis que hablar». James salió al balcón y Emily observó a través de la puerta de cristal cómo su expresión cambiaba de neutra a tensa y a claramente molesta. Regresó unos minutos después, con el teléfono en la mano. «¿Qué ha dicho?», preguntó Emily, adivinando ya que la conversación no iba a ser fácil. «Quiere que nos veamos, esta noche. Los 3 solos, tú, yo y ella». James se pasó una mano por el pelo. «Dice que tenemos que aclarar las cosas. ¿Estás de acuerdo?». «Dije que te volvería a llamar». Se sentó frente a Emily. «¿Qué te parece?». Emily se lo pensó. Una parte de ella quería negarse, posponer la inevitable conversación desagradable.
pero otra parte de ella se dio cuenta de que era necesario. Quedemos, decidió. No tenía sentido retrasar lo inevitable, pero no en su casa, en territorio neutral. James asintió. Hay una cafetería cerca de su casa. Es tranquilo y podemos hablar. 3 horas más tarde estaban sentados a la mesa de una acogedora cafetería de las afueras de Boston. Emily había elegido un asiento en un rincón, lejos de los demás clientes. Eleanor llegaba tarde, lo que no era habitual en una mujer que consideraba la puntualidad una de sus mayores virtudes. Por fin apareció en la puerta, impecablemente vestida como siempre, pero con una ligera sombra bajo los ojos que delataba una noche de insomnio. James, Emily, asintió sentándose frente a ellos. Gracias por aceptar quedar. James pidió café para todos, y durante un rato permanecieron sentados en incómodo silencio, evitando mirarse. Así que empezó por fin Eleanor, depositando la taza en el platillo con un tintineo inconfundible. Anoche fue inesperada. Para todos nosotros, asintió Emily. Eleanor vaciló, obviamente luchando por encontrar las palabras. Tengo que admitir que me sorprendió, conmocionada, para ser honesta, y me llevó un tiempo procesarlo. ¿Y a qué conclusiones has llegado?, preguntó James, apretando la mano de Emily por debajo de la mesa. Eleanor se enderezó. En primer lugar, me gustaría expresar mi admiración. Verdun es un establecimiento verdaderamente impresionante, y el hecho de que tú, Emily, hayas sido capaz de crear un negocio tan exitoso a una edad tan joven merece respeto. Emily asintió sin decir una palabra. Esperó la continuación. Sin embargo, Eleanor respiró hondo. No puedo evitar darme cuenta de que ambas me habéis engañado durante años, y eso duele. Mamá, James sacudió la cabeza. No engañábamos a nadie, solo manteníamos en privado ciertos aspectos de la vida de Emily. Por tu actitud, Eleanor, añadió Emily con calma. Desde el principio de mi relación con James, dejaste claro que pensabas que no era digna de tu hijo. Camarera, sin perspectivas, viviendo del dinero de los demás. ¿No son palabras tuyas? Eleanor se sonrojó ligeramente. Quizá fui demasiado directa en mis preocupaciones. No recelos, mamá, prejuicios. James no ocultó su irritación. Ni siquiera intentaste conocer a Emily. Simplemente decidiste que no encajaba en tu idea de una nuera adecuada y la has tratado en consecuencia desde entonces. James. Eleanor intentó cogerle la mano, pero él se apartó. Solo quería protegerte. Eres mi único hijo, y me preocupaba que hubieras estado con una chica que podría no compartir tu ambición, tu estilo de vida. Mi mujer es una exitosa restauradora con estrellas Michelin, le cortó James. Su restaurante es uno de los 20 mejores de Boston. Gana más dinero que yo. Si alguno de los dos está por debajo de las ambiciones del otro, soy yo, no ella. James, no exageres. Emily le apretó suavemente la mano. Los dos tenemos éxito a nuestra manera. No se trata de dinero, continuó él, dejando escapar claramente la irritación que llevaba tiempo acumulando. Se trata de respeto. Nunca has respetado mis decisiones, mamá. Y tú nunca has respetado a mi mujer. Incluso ahora que resulta que tiene mucho más éxito del que pensabas, no puedes admitir que te equivocaste. En vez de eso, intentas hacerte la víctima de un engaño. Eleanor parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Bajó los ojos y, por primera vez, Emily no la vio como una suegra formidable, sino como una mujer mayor que se enfrentaba al derrumbe de su visión del mundo. Siento lo ocurrido, Eleanor, dijo Emily tras una pausa. No era mi intención crear esta situación. Al principio no veía el sentido de compartir los detalles de mi carrera contigo, dada tu actitud. Y luego, entonces se convirtió en una especie de defensa de tus críticas, de tus comentarios despectivos. No lo entiendo.
Eleanor levantó por fin la vista. Si tienes tanto éxito, ¿por qué no lo dijiste? ¿Era más importante para ti demostrar que soy una mala suegra que establecer una relación con nosotros? No, Eleanor, esa no es la cuestión. Emily negó con la cabeza. La cuestión es que el respeto no se gana con estatus o dinero. Deberías haberme respetado como persona, como elección de tu hijo, sin importar a qué me dedicara o cuánto dinero ganara. Además, añadió James, cada vez que intentaba hablar de los logros de Emily, lo desechabas o reducías la conversación a otra cosa. No querías oír nada que no encajara con la idea que tenías de ella. Eleanor guardó silencio un momento, reflexionando sobre lo que había oído. Luego respiró hondo. Tal vez, quizá tengas razón. Tenía prejuicios. Pero entiende, James, crecí en una época diferente. Para mí es importante que mi hijo se case con una chica de buena familia, con la educación adecuada, con cierto estatus. Y ahora resulta que mi mujer tiene todo eso y más, dijo James con amarga ironía. Estabas demasiado ocupado juzgando como para verlo. Ahora lo veo, dijo Eleanor en voz baja. Luego, dirigiéndose a Emily. Me dijiste algo ayer, que empezaste fregando platos en el restaurante de tus padres. Sí, asintió Emily. Mis padres tenían un pequeño restaurante familiar en Providence, nada lujoso, comida italiana sencilla, 15 mesas, pero siempre tuvimos una clientela fiel y algunas de las recetas de mi abuela todavía se utilizan en Verdanta. Nunca me hablaste de eso, comentó Eleanor. Nunca preguntaste, respondió Emily con sencillez. Eleanor se quedó pensativa. ¿Tus padres también se dedican a la restauración? Mi padre murió hace 5 años, de cáncer, dijo Emily con calma, aunque el tema siempre le resultaba difícil. Mi madre vive en Florida con su hermana. Tuve que vender el restaurante después de la muerte de mi padre porque mi madre no quería llevarlo sola, y yo ya estaba trabajando aquí en Boston. Lo siento, dijo Eleanor con repentina sinceridad. No lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes de mi mujer, mamá, dijo James en voz baja, porque nunca te has interesado. Volvió a hacerse el silencio. Eleanor parecía como si realmente estuviera intentando replantearse sus ideas y sus acciones. Emily, dijo al fin, te debo una disculpa, pedirte disculpas, por mi comportamiento, por lo que dije. Realmente fui injusta. Emily miró a su suegra con atención, tratando de determinar la sinceridad de sus palabras. Pudo ver la vergüenza en los ojos de Eleanor, una cierta incomodidad. Estaba claro que la mujer no estaba acostumbrada a disculparse, pero también vio algo nuevo, un atisbo de respeto, o al menos de revalorización. Agradezco tus disculpas, Eleanor, respondió finalmente, y espero que ahora podamos empezar a construir una relación más sincera. Eleanor asintió. Me gustaría lo mismo, y tal vez usted podría decirme más acerca de Verdun, sobre cómo lo creaste. Estoy realmente impresionada con lo que vi ayer. Me encantaría, Emily sonrió. Es una larga historia, pero si usted está interesada. Me interesa, le aseguró Eleanor, y esta vez no había condescendencia en su voz. Emily pasó la siguiente hora hablando de la creación de Verdant, la búsqueda de locales, los primeros experimentos con el menú, las dificultades con el personal y las finanzas. Eleanor escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas que demostraban que realmente estaba siguiendo la historia. James observaba la escena en silencio, sin interferir en la conversación entre las dos mujeres. Solo cuando Eleanor preguntó por el papel de James en la creación del restaurante, se unió a la conversación. Yo solo la apoyaba moralmente, dijo. Todas las decisiones, todos los riesgos son de Emily. No aceptó ni un céntimo de mi capital inicial, aunque se lo ofrecí. Dijo que tenía que ser su proyecto. Pero tú ayudaste con el plan de negocio, me recordó Emily, y a negociar el préstamo con el banco. Esa no es la cuestión, descartó James. El punto es, mamá,
Emily construyó Verdant desde cero, y estoy más orgulloso de ella de lo que puedo decir. Eleanor miró a su hijo con una expresión que era difícil de descifrar, una mezcla de asombro, humildad y tal vez incluso orgullo. «Has encontrado a una mujer muy especial», dijo por fin. «Siento haber tardado tanto en darme cuenta». «Más vale tarde que nunca», dijo James filosóficamente. Cuando salieron de la cafetería, Eleanor abrazó de repente a Emily, no formalmente, como de costumbre, sino de verdad. «Me gustaría que vinieras a cenar el próximo domingo», dijo. «Intentaré cocinar algo italiano, aunque me temo que mis dotes culinarias no impresionarán al dueño del restaurante con estrellas Michelin». «No te preocupes, Eleanor», sonrió Emily. «En mi tiempo libre me gusta comer comida preparada por otros. Es uno de mis placeres profesionales, no juzgar, sino disfrutar». «Entonces, trato hecho», asintió Eleanor. «¿A las 6? «A las 6», confirmó Emily. James parecía pensativo de camino a casa. «¿En qué estás pensando?», preguntó Emily dándose cuenta de su estado de ánimo. «En lo que acaba de pasar», respondió él. «Mi madre se ha disculpado por ti y nos invitó a cenar, no para demostrar su superioridad, sino simplemente familia. Creo que es un universo paralelo». Emily se rió. «No exageres. Ella solo estaba impresionada con Verdant. Si hubiera trabajado como, digamos, un simple contador, no habría hecho ninguna diferencia». «Tal vez». James estuvo de acuerdo. «Pero el hecho es que ella te vio como una persona, no solo como una nuera inadecuada, y eso es un progreso. Veamos cuánto dura». Emily no estaba del todo convencida de la sinceridad de Eleanor. Al día siguiente, durante la pausa para comer, Emily recibió una llamada inesperada. El número no le resultaba familiar y contestó con cierta cautela. «¿Hola? ¿Emily? Soy Richard. Richard Ford». La voz de su suegro sonaba cálida. «Richard, ¿a qué debo esta sorpresa?». Emily se sorprendió. Su suegro no solía llamarla directamente. «Quería darle las gracias por la agradable velada en su restaurante y disculparme por cualquier inconveniente». «No hay nada de qué disculparse», le aseguró Emily. «Me alegro de que disfrutaras». «Seguro que sí». Richard parecía realmente encantado. «La mejor cena que he tenido en mucho tiempo. Y sabes, hoy Ellie le ha hablado de ti a todas sus amigas en el club de golf, sobre su talentosa cuñada restauradora». Emily casi se atraganta. «¿En serio?». «Desde luego», se rió Richard. «La has impresionado, chica. No es fácil hacerlo, créeme. Llevo 40 años intentándolo». «No sé qué decir», admitió Emily con sinceridad. «No tienes que decir nada». La voz de Richard se volvió más seria. «Que sepas que siempre he creído en ti, y me alegro de que Ali por fin empiece a hacerlo también». «Gracias, Richard», dijo Emily con calidez. «Significa mucho para mí». Después de la conversación con su suegro, Emily pensó, quizás las disculpas de Eleanor de ayer habían sido más sinceras de lo que ella pensaba. Quizá revelar su secreto había cambiado algo en su relación. Esa noche, de vuelta en casa, le contó a James la llamada de su padre. «¿Mamá estaba presumiendo de ti en el club de golf?». Parecía sorprendido y contento a la vez. «Eso es nuevo». «Exacto», asintió Emily. «Creo que estaba muy impresionada». «Ya lo creo», la abrazó James. «Mi esposa es la mujer más impresionante de Boston». «Adulador», le espetó Emily juguetonamente. «Ni un poquito», le aseguró él. «Siempre lo he sabido, solo que ahora mi madre también lo sabe». Emily se quedó despierta aquella noche, pensando en los acontecimientos de los últimos días. No había sucedido como ella esperaba. No había habido una confrontación dramática, ni acusaciones en voz alta, ni desavenencias familiares. En su lugar, había habido una confesión inesperada, una disculpa incómoda y quizás los primeros pasos hacia un entendimiento real. Por supuesto, no se hacía ilusiones de que Eleanor fuera a cambiar por completo de la noche a la mañana.
Años de educación, prejuicios y una determinada forma de ver el mundo no desaparecían de la noche a la mañana, pero al menos tenía la esperanza de que su relación fuera más honesta y respetuosa, y eso era mucho más de lo que Emily podía esperar incluso una semana atrás. La cena del domingo en casa de los Ford empezó en un ambiente tenso. Emily y James llegaron exactamente a las 6, pero Eleanor no abrió la puerta hasta después del tercer timbrazo, con aspecto ligeramente molesto. «Pasad, pasad», les hizo pasar a la casa. Me quedé un rato más en la cocina. Resulta que el risotto de verdad tarda mucho más de lo que yo pensaba. Emily olió el arroz quemado, pero no dijo nada. Entraron en el salón, donde Richard estaba leyendo el periódico. «Ah, ahí estás», se levantó, realmente contento de verlos. «Emily, ¿cómo van las cosas en el restaurante?» «Bien, gracias, Richard», sonrió ella. «Reservas completas para los próximos 15 días». «No me extraña», asintió mi suegro. Después del incidente con la estrella de cine el mes pasado, el Verdun está en boca de todos. Eleanor, al volver de la cocina, apretó los labios. Era obvio que la popularidad del restaurante de su cuñada estaba tocando algunas cuerdas sensibles de su alma. «Sí, Bárbara no para de hablar de él», dijo con una sonrisa tensa. «Parece que ahora es tu mayor admiradora, Emily». «Le agradezco su apoyo», respondió Emily en voz baja. «La señora Baker siempre ha sido una clienta amable». Por supuesto», Eleanor hizo un gesto con la mano. «Todos estos famosos, sin embargo, van y vienen, pero un restaurante de verdad depende de los clientes habituales, ¿no?» «Por supuesto», asintió Emily sin ceder a la provocación. «Verdun tiene muchos clientes habituales. Algunos han estado viniendo cada semana desde que abrió». Eleanor buscaba claramente una forma de restar importancia al éxito de su cuñada, pero Emily ya no sentía la necesidad de justificarse o defenderse. «No me importaría ser uno de ellos», comentó Richard con buen humor, «si no fuera por la kilométrica lista de espera». «Siempre hay una mesa para ti, Richard», le aseguró Emily. «Llámame y me ocuparé de todo». «¿Lo ves, Sally?» Richard le guiñó un ojo a su mujer. «Después de todo, es bueno tener una cuñada restauradora». Eleanor sonrió con ironía. «Voy a ver cómo está el risotto. James, ¿me ayudas a poner la mesa?» Mientras madre e hijo se marchaban, Richard le dijo en voz baja a Emily: «No le hagas caso. No es fácil para ella admitir que se ha equivocado contigo todos estos años». «Lo entiendo», asintió Emily. «No espero que nuestra relación sea perfecta de repente». «Pero puede mejorar», señaló Richard. «En mi opinión, ya lo es. Antes no te habría invitado aquí sin motivo». En la cocina, Eleanor estaba sacando platos del armario y James la observaba inquieto. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó. «Pareces tensa». «Es que no estoy acostumbrada a cocinar para un profesional», replicó Eleanor. «Probablemente tu mujer encontraría muchos defectos en mi risotto». James suspiró. «Emily no criticará tu cocina, mamá. No es esa clase de persona». «Claro que no», resopló Eleanor. «Es la perfección misma, ¿no? Restauradora de éxito, favorita de los críticos, esposa perfecta. ¿Cómo no me he dado cuenta?» «Vamos». James se puso serio de repente. «Si nos has invitado solo para seguir con tus arrebatos pasivo-agresivos, podemos irnos ahora mismo». Eleanor miró a su hijo sorprendida. Nunca le había hablado así. «James, yo solo...» «No, mamá», dijo él con firmeza. «Escúchame con atención. Te quiero, eres mi madre, pero Emily es mi esposa, la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, y no permitiré que la humilles, que menosprecies sus logros o que insinúes que no es lo bastante buena para mí. ¿Entendido?» Eleanor se quedó paralizada con los platos en las manos. Su rostro palideció. «Nunca me habías hablado así», dijo por fin. «Porque solía intentar mantener la paz a toda costa». James suavizó el tono. «Pero fue un error. Debería haber puesto límites hace mucho tiempo, mamá».
por el bien de todos. Eleanor dejó los platos sobre la mesa en silencio. Luego, sin mirar a su hijo, preguntó: «Entonces, si tuviera que elegir entre la sinceridad y la falsa cortesía, ¿preferirías esta última?» «No», dijo James, negando con la cabeza. «Preferiría el respeto sincero. Intenta conocer a Emily de verdad, sin prejuicios. Habla con ella de algo que no sea su trabajo o vuestra discrepancia de estatus. Quizás se sorprenda». La cena transcurrió en un ambiente relativamente relajado. El risotto estaba un poco pasado, pero bastante comestible. Emily alabó de todo corazón los esfuerzos de su suegra, señalando que mucha gente subestima la dificultad de preparar este clásico plato italiano. «En nuestro restaurante familiar, el risotto fue uno de mis primeros trabajos serios», dijo. «Arruiné 3 raciones antes de que mi padre me permitiera servir una cuarta a los comensales». «¿Era tu padre un maestro estricto?», preguntó Eleanor de repente. «Exigente», dijo Emily con una cálida sonrisa. «Creía que cada plato que salía de la cocina llevaba el apellido de la familia, y el apellido Gardner, aunque no era italiano, se había asociado a la buena comida en nuestra ciudad». Eleanor asintió, como si estuviera considerando algo. «¿Y has decidido continuar con el negocio familiar?». «No exactamente». Emily bebió un sorbo de vino. «Nuestro restaurante era un sencillo local familiar con cocina italiana clásica. Verdun es un concepto muy diferente, más moderno, con énfasis en los productos de temporada y locales, pero el espíritu, el enfoque de la comida, es sin duda de los padres». «Lo entiendo», dijo Eleanor, y por primera vez no había condescendencia ni sarcasmo en su voz, solo un reconocimiento neutral. Después de cenar, los hombres se quedaron en el comedor para discutir algún partido deportivo, y Emily se ofreció a ayudar a Eleanor con el café. Trabajaron en silencio en la cocina durante un rato, Emily arreglando las tazas y Eleanor preparando el café. «James está muy orgulloso de ti», dijo finalmente Eleanor sin mirar a su cuñada. «Siempre te ha protegido, pero ahora lo hace con más fuerza, ahora lo hace con más vigor». «Siempre nos hemos apoyado mutuamente», replicó Emily con calma. «Eso es lo que hacen los cónyuges, ¿no?». «Supongo que sí». Eleanor volvió a poner la cafetera en la bandeja. «Aunque en mi época las esposas solían apoyar a sus maridos, y no al revés». Emily podría haber señalado lo anticuado de ese punto de vista, pero decidió no darle más importancia. «Los tiempos cambian», dijo simplemente. «Pero la esencia de una relación sigue siendo la misma: apoyo y respeto mutuos». «Respeto», se hizo eco Eleanor. «James también hablaba de eso hoy. Creo que no te he mostrado suficiente respeto a lo largo de los años». No fue una disculpa directa, pero sí un paso adelante para Eleanor. «Creo que ambos podemos intentar entendernos mejor», replicó Emily con diplomacia. «Empezando por hoy». Eleanor la miró con atención. «No eres lo que yo creía», dijo finalmente. «Pensaba que eras más impulsiva, menos comedida». «Llevar un restaurante enseña a contenerse», sonrió Emily. «Sobre todo cuando se trata de clientes exigentes o de críticos. Supongo que yo entro en la categoría de cliente exigente». Había una nota de autoironía en la voz de Eleanor, la primera que Emily había oído de su suegra. «Más bien una experta exigente», replicó Emily, «con un listón muy alto». Para su sorpresa, las dos rieron, aunque contenidamente. Aquel momento de frivolidad duró poco, pero fue significativo. Un mes después del risotto del domingo, como empezaron a llamarlo entre ellos, Emily y James se preparaban para el gran acontecimiento, el 5º aniversario de Verdun. Emily estaba planeando un menú degustación especial y una fiesta para los clientes fieles, el personal y la prensa. Los padres de James estaban entre los invitados. «¿Crees que vendrá tu madre?», preguntó Emily mirando la lista de invitados. Después de ese artículo en el Boston Globe, ella no había sido demasiado entusiasmada. James suspiró.
El respetado periódico de la ciudad había publicado recientemente una gran entrevista con Emily bajo el titular La estrella emergente de la gastronomía de Boston. Entre otras cosas, mencionaba que Emily empezó su carrera como friegaplatos y que sus padres tenían un modesto restaurante en los suburbios de Providence. Eleanor, tras leer el artículo, llamó a James con un comentario sarcástico. Ahora todo Boston conoce la brillante trayectoria de tu mujer. Estará allí, dijo James con confianza. Papá no dejará que se lo pierda. Además, todos sus amigos del club de golf están invitados. Preferiría morir antes que darles un motivo para cotillear sobre las desavenencias familiares. Emily asintió, pero sin mucha convicción. Las relaciones con Eleanor seguían siendo tensas. Por fuera, su suegra era educada e incluso de vez en cuando preguntaba por los negocios del restaurante, pero detrás de esa cortesía, Emily percibía un resentimiento y una antipatía persistentes. El día del aniversario, el verdán estaba especialmente bonito. Flores vivas adornaban todas las mesas. Una iluminación especial acentuaba la elegancia del interior y el personal vestía uniformes nuevos diseñados especialmente para la ocasión. El chef Marco se superó a sí mismo creando un menú que combinaba los éxitos clásicos del restaurante con nuevos platos innovadores. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la tarde. Emily los recibió en la entrada, impecablemente elegante con un sencillo vestido negro y joyas minimalistas. James estaba a su lado, observando con orgullo cómo conocidos críticos gastronómicos, hombres de negocios e incluso algunas celebridades locales saludaban calurosamente a su esposa. A las 8 llegaron Richard y Eleanor. Su suegro abrazó inmediatamente a Emily, felicitándola sinceramente por su aniversario. Eleanor se mostró más reservada, pero entregó a su cuñada una cajita. Un pequeño regalo, dijo. Nada especial. Emily la abrió y encontró un hermoso broche de plata en forma de hoja, el símbolo de Verdant. Eleanor, es precioso, dijo sinceramente. Gracias. Richard me ayudó a elegirlo, dijo discretamente su suegra. Dijo que quedaría bien con la estética de su restaurante. La velada siguió su curso. Emily pronunció un breve discurso de agradecimiento, presentó al equipo Verdant y anunció planes para el futuro, incluida la posible apertura de un segundo local el año que viene. El anuncio suscitó un aplauso entusiasta. Después de la parte formal, Emily se dio cuenta de que Eleanor estaba de pie en la esquina, mirando con una expresión ilegible en su rostro. Decidió acercarse a su suegra. ¿Estás disfrutando de la velada?, preguntó Emily. Espero que la comida fuera de tu agrado. Excelente, asintió Eleanor. Sabes cómo causar buena impresión, Emily. Había una ambigüedad en su tono que Emily prefirió ignorar. Me alegro de que hayas venido, dijo con sinceridad. Para James es importante que sus padres compartan este momento con nosotros. Por supuesto. Eleanor dio un sorbo a su champán. Por cierto, he conocido a Margaret Stanton. Me dijo que su hija Caroline acababa de regresar de París. ¿Te acuerdas de Caroline? Estudió Historia del Arte en la Sorbona. Emily se tensó interiormente. Caroline Stanton era hija de unos amigos de los Ford, y Eleanor no había ocultado que creía que era la pareja perfecta para James. He oído hablar de ella, respondió Emily con neutralidad. Ahora es conservadora en el Museo de Bellas Artes, continuó Eleanor, como si no se hubiera dado cuenta de la incomodidad de su nuera. Un trabajo tan elegante, y de una hermosa familia, por supuesto. Por supuesto, repitió Emily, intentando comprender a dónde quería llegar su suegra. Pero supongo que no todo el mundo está destinado a encontrar pareja en su propio círculo. Eleanor suspiró. James siempre había sido independiente en sus decisiones, y aquí estaba, un insulto velado oculto en una conversación trivial. Antes, Emily se lo habría tragado,
Habría fingido que no había captado la indirecta, pero ahora, después de todo lo que había pasado, pensaba de otra manera. «Eleanor», dijo Emily con calma, mirando a su suegra directamente a los ojos, «vamos a dejar algo claro. Sé que sigues pensando que no soy lo bastante buena para tu hijo, que preferirías ver a su lado a una chica de buena familia, con una educación prestigiosa y los contactos adecuados. Estás en tu derecho de tener esa opinión». Eleanor abrió la boca, pero Emily levantó suavemente la mano, pidiendo que la dejaran terminar. «Pero también sé que James me eligió a mí, y que en el fondo entiende por qué. Le hago feliz, le apoyo, le respeto, y quizá lo más importante, lo quiero por lo que es, no por su apellido o su posición en la sociedad». Eleanor la miró con una expresión ilegible. «Y hay algo más que debes saber», continuó Emily. «Ya no toleraré en silencio tus comentarios pasivo-agresivos ni tus insultos velados. Te respeto como madre de James y espero el mismo respeto a cambio, o al menos una neutralidad educada, si es que el respeto es mucho pedir». Eleanor dejó el vaso en la mesa más cercana. Las manos le temblaban ligeramente. «Eso suena a ultimátum», dijo finalmente. «Son límites», la corrigió Emily con suavidad. «Límites sanos que todos necesitamos». James se unió a la conversación y notó la tensión. «¿Va todo bien?», preguntó, rodeando la cintura de Emily con el brazo. «Sí», asintió Emily. «Tu madre y yo estábamos hablando del futuro de nuestra relación. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado?». James sonaba receloso. Eleanor echó una larga mirada a su hijo y a su mujer, de pie uno al lado del otro, apoyándose claramente el uno al otro. Algo cambió en sus ojos, tal vez fuera una admisión de derrota, o tal vez fuera que por fin se había dado cuenta de la realidad. «Al hecho de que tu mujer tiene un carácter firme», dijo finalmente. «Por lo visto, eso es lo que hace falta para dirigir un restaurante con estrellas Michelin». Y no solo eso, James abrazó a Emily con más fuerza. «A veces también es necesario para las relaciones familiares». Eleanor asintió, como si aceptara aquel hecho, aunque no de buen grado. «Creo que tengo que hablar con Bárbara», dijo. Acababa de entrar. Cuando Eleanor se marchó, James se volvió hacia Emily. «¿De qué habéis hablado realmente?». «De Caroline Stanton y de lo elegante que estaría a tu lado», dijo secamente. «Y que ya no toleraría esos comentarios en silencio». James suspiró. «Lo siento. Mamá nunca va a cambiar del todo, pero veo que ha progresado. Antes lo habría dicho delante de mí para avergonzarte». «No es un progreso, es una adaptación», señaló Emily. «Se ha dado cuenta de que no tolerarías que me criticara directamente, así que se ha vuelto más sofisticada». «De todos modos», James la besó en la sien, «el equilibrio de poder ha cambiado. Ella se da cuenta, aunque no quiera admitirlo». Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Richard se acercó a Emily y la abrazó con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, hija», le dijo en voz baja. «Has creado algo especial aquí». «Gracias, Richard». Emily se sintió conmovida por sus palabras. «Significa más para mí de lo que crees». El anciano sonrió con picardía. «Sabes, Ellie dijo algo sorprendente hoy. Cuando Margaret Stanton le preguntó cómo le iba a su nuera, dijo, «Genial». Emily es toda una mujer de negocios, tiene un restaurante con una estrella Michelin. ¿Puedes creerlo? Casi estaba presumiendo de ti». Emily sonrió. Quizá no quería dejar caer la reputación familiar delante de Margaret. «Tal vez», asintió Richard. «O puede que, en el fondo, esté empezando a apreciarte. A su manera, claro». «A su manera», repitió Emily sin llegar a creérselo. Cuando por fin terminó la velada e incluso el personal se había ido a casa, Emily y James se quedaron solos en el restaurante vacío. Estaban sentados en una mesa esquinera con copas de champán, disfrutando de la tranquilidad tras una noche de juerga. «Por los 5 años de Verdun», James levantó su copa,
y por mi increíble esposa, que lo creó con sus propias manos. Y por nosotros, añadió Emily. Brindo por nosotros, añadió Emily, por superar esto juntos. Chocaron las copas, mirándose a los ojos. «Sabes», dijo James pensativo, «a veces creo que debería darle las gracias a mamá». «¿Por qué?», se preguntó Emily. «Por ser tan complicada», sonrió. «Me ha demostrado lo fuerte que eres y lo fuertes que somos juntos». Emily se rió. No creo que ella apreciara ese tipo de gratitud. Probablemente no, asintió James. Pero es cierto, muchas parejas no podrían soportar ese tipo de presión. No lo hemos superado así como así, dijo Emily. Nos hemos hecho más fuertes. Sabía que su relación con Eleanor nunca sería perfecta. Su suegra probablemente siempre asumiría que su hijo podría haber encontrado a alguien más adecuado. Pero eso no importaba ahora. El equilibrio de poder había cambiado. Emily ya no era una simple camarera a la que se podía criticar impunemente. Era una empresaria de éxito, una mujer segura de sí misma que no temía poner límites. Y James había dejado por fin de ser un mediador entre esposa y madre, equilibrándose en el borde de dos mundos. Había dejado claras sus prioridades y ya no se dejaba manipular por Eleanor. No era una solución perfecta, pero era un equilibrio realista con el que todos podían vivir. Y para Emily era suficiente. Una semana después del aniversario de Verdant, Eleanor llamó para invitarlos a una cena familiar. Su voz sonaba tensa pero cortés. «Estaremos encantados de ir», respondió Emily sin vacilar. Al fin y al cabo, se trataba de una nueva etapa en su relación. No de amistad o reconciliación, sino de reconocimiento mutuo y respeto de los límites. Y para la familia, tal vez eso fuera más importante que el amor. La vida continuaba. Verdant prosperaba. James fue ascendido. Emily empezó a planear la apertura de un segundo restaurante. Eleanor llamaba regularmente preguntando por su negocio, invitándoles a eventos familiares. Todavía había una nota de condescendencia en su voz, pero era mucho menos evidente. Un día, pocos meses después del aniversario, Emily encontró en el correo un sobre con el logotipo de una revista de cocina. Dentro había un artículo sobre Verdant, recortado de un número reciente y una breve nota escrita a mano por Eleanor. «Vi esto y pensé en ti. Felicidades por otra confesión. No era una carta cálida de una suegra cariñosa, pero era una señal de reconocimiento, y eso era suficiente para empezar.